Improvisado así. Pero es que es mejor improvisado. Ok, bien, gracias por continuar ahí con nosotros en su programa Orientación Médica. Y hoy continuamos hablando con el doctor Garcés, quien es cirujano general laparoscópico y trabaja aquí en el Grupo Médico San Cristóbal. Y estamos hablando de la enfermedad apendicitis. Y el doctor estaba mencionando cuáles son esos síntomas que se presentan por el que el paciente viene a lo que es la emergencia. Bueno, retomando, tenemos que los síntomas, el principal síntoma por el que acude el paciente es por el dolor. Es un dolor que generalmente inicia a nivel de epigastrio o en mesogastrio. Boca del estómago y a nivel del ombligo. Del ombligo, exactamente. Luego el dolor se focaliza hacia la fosa ilíaca derecha por lo general, cuando es una apendicitis de tipo típico, como le llamamos, porque hay varios tipos que son la apendicitis atípica. Hay un cuadro atípico en donde el paciente va a manifestar síntomas totalmente diferentes, distorsionados, hace unos cuadros bizarros en el cual se puede confundir con muchísima otra patología. O sea que como las personas somos diferentes, así las enfermedades pueden tener manifestaciones diferentes. Correctamente, porque el apéndice, la localización más frecuente es la retrocecal. El ciego generalmente está a nivel de fosa ilíaca derecha, pero hay otras variantes. El ciego puede estar alto, casi a nivel hepático, puede estar con un situs inverso que está del otro lado, puede estar bajo en la pelvis, pero el apéndice, por lo generalmente, el ciego generalmente está en fosa ilíaca derecha. Y el apéndice, la posición más frecuente es la retrocecal, pero puede estar pélvica, puede estar preiliar, lateral cecal, cecal medial, subiliar. Entonces los síntomas van a variar de acuerdo a la posición de ella. Entonces, el diagnóstico de apéndice es muy fácil cuando está en localización normal, pero puede ser muy difícil cuando tienes localizaciones anómalas. O cuando es un anciano, como dijo usted, un lactante. En el anciano, en el lactante es muy difícil. ¿Por qué? Porque el lactante no te sabe expresar. Exacto. El anciano, como a veces puede durar, su umbral del dolor, como decía ahorita, es muy alto, pues comienza a tomar pastillitas o a tomar brebaje, té y cosas. Entonces, en eso el cuadro se puede ir complicando. Y cuando llega al médico, ya el cuadro está complicado y se hace muy difícil el tratamiento a veces. Ok, doctor, ¿y en las embarazadas también puede aparecer lo que es la apendicitis? Lógico. Las embarazadas tienen todos los órganos igual que un ser humano normal, común y corriente que no esté embarazado. Lo único, eso es una condición fisiológica, su embarazo, pero el apéndice se puede inflamar igual. Se trata, sí, hay que operarla. Ok. Pero con el cuidado del producto siempre. El tipo de anestesia. Y me imagino también que es difícil hacerle lo que es el diagnóstico. Es muy difícil porque generalmente los órganos pueden estar desplazados por el mismo útero. Ok, cuando te dice es muy fácil hacer el diagnóstico de apendicitis, ok, van a la clínica porque tienen ese dolor, tienen todo ese cuadro, le ha dado fiebre, a veces vomitan, a veces no. ¿Y qué se le manda a hacer en la emergencia? ¿Qué tipo de estudios? Lo primero es la historia clínica. Ver cuándo le comenzó el dolor, dónde le comenzó, qué tiempo tiene con el cuadro, los signos, los síntomas, son síntomas. Porque la manifestación. Síntomas son los que dice el paciente. El síntoma es subjetivo, es lo que te dice el paciente. Que dice el paciente. Y el signo es lo que tú puedes palpar. Pues dice el paciente, estoy vomitando, tengo fiebre, esos son signos, porque tiene fiebre y está vomitando, tú lo puedes ver. Ahora que él te diga, tengo dolor, ya el dolor es, entre comillas, se considera un signo, pero generalmente es un síntoma, porque yo te puedo decir tengo dolor y no ser cierto. El dolor, hay escalas que lo miden, pero vamos a tomarlo más como un signo, como un síntoma, perdón. Entonces, el paciente vendrá
Cuando es un cuadro típico, te va a venir puede venir con náuseas, con vómito, con febrículas, 38, 38.5. Puede tener anorexia. O sea que no tiene apetito. No tiene apetito, anorexia, que no pierde el apetito. Puede, no todo. En Estados Unidos hay libros textos como el Sugar que te dice si tiene anorexia, o sea, si tiene apetito, duda del diagnóstico, pero aquí no vemos eso. Aquí los pacientes vienen y te dicen, yo tengo hambre. Yo tengo hambre, yo me como un picapollo y tú me lo traes. Entonces, básicamente, dolor, náuseas o vómitos. Tenemos la fiebre, febrícula y la anorexia. Básicamente esos son los signos. Después los signos y síntomas más frecuentes. Y entonces en la clínica deben hacer, o generalmente se le hace. Lo que se le hace a todo paciente que llega por emergencia de inicio es un hemograma. Okay. Primero hacemos el hemograma para ver si los blancos están elevados. Y a expensa de que vienen esos blancos, si vienen con desviación a la izquierda, que es los neutrófilos que están altos, que nos dicen que hay un proceso inflamatorio o bacteriano. También vamos a ver ahí un examen de orina que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para descartar que sea un proceso por una litiasis renal, ¿verdad? Que en ocasiones, o una infección de vía urinaria, que te pueden hacer cuadros similares o parecidos a una apendicitis. Siempre en la mujer hay que hacerle en edad fértil una HCG, una prueba de embarazo. Okay. Para descartar la presencia de un embarazo ectópico. O sea, que cuando hay dolor a nivel abdominal no solamente pensamos en el apéndice, no. Pensamos en muchas otras enfermedades que se pueden presentar. La apendicitis se le llama la gran simuladora porque parece a muchas patologías. E incluso hay que hacer diagnóstico diferencial con el dengue, con la malaria, con lo que estamos viviendo actualmente, que es el COVID. Porque te bajan las plaquetas. No, te hace un cuadro abdominal. Esas patologías te hacen cuadros abdominales parecidos al apéndice. La neumonía basal, sobre todo en los niños, adultos jóvenes, que te hacen neumonía basal derecha. O sea, que están en la base. En la base del pulmón. ¿Por qué? Porque los últimos nervios torácicos, los 5 últimos nervios torácicos son los que inervan la pared abdominal. Y cuando se irritan por esa neumonía, por ese proceso, el dolor se irradia hacia la fosa ilíaca derecha. Entonces, tiene que hacerle su radiografía de tórax. A un paciente, a un niño o a un adulto joven, se le hace su radiografía de tórax para descartar la presencia de una neumonía basal derecha. Dengue, malaria, como te dije, hay muchas patologías con colelitiasis, con pancreatitis, con embarazo ectópico, con síndrome de ovulación dolorosa. Sobre todo las mujeres cuando tienen la ovulación, que está en proceso de ovulación, a veces se rompen esos folículos de Graff y producen un dolor intenso en fosa ilíaca derecha que hay que diferenciarlo. O sea, por eso es que bueno, asistir al médico, asistir a la emergencia, asistir a la urgencia cuando hay un dolor, porque muchas veces el paciente comienza a tomar medicamentos y lo que hace es que agrava lo que es la situación, y cuando viene ya para que lo vea el especialista, en muchas ocasiones entonces se complica o simplemente el tratamiento es más tórpido y lo que es la evolución de la enfermedad. Así que vamos a hacer otra pausa y en breves momentos estaremos con ustedes.